El desierto había quedado atrás. Moisés, el siervo de Dios, había partido al descanso eterno, y el pueblo, como un ejército sin general, miraba al horizonte con incertidumbre. Pero la voz del Eterno no guardó silencio. Habló directamente a Josué, hijo de Nun, servidor fiel que había caminado junto a Moisés desde los días del Sinaí. Levántate ahora, dijo el Señor, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué, hombre de mirada firme y corazón probado, no heredó una corona, sino una carga sagrada, conducir a una nación entera a través del río de la promesa hacia una tierra habitada por gigantes, ciudades fortificadas y enemigos despiadados. El Señor le prometió, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y con la ley en sus manos, y la presencia de Dios sobre él, Josué comenzó a preparar a los príncipes de las tribus, a organizar al pueblo, y a levantar los ojos hacia el río que habría de cruzar, no solo hacia una tierra, sino hacia el cumplimiento de siglos de promesa. En la penumbra de la madrugada, Josué envió 2 espías desde Sittim hacia Jericó, la primera ciudad que se alzaba como bastión enemigo. Jericó era impenetrable. Sus muros eran altos como montañas, sus puertas de hierro y su corazón endurecido. Pero los hombres de Dios no entraron por la fuerza, sino por la fe. Allí hallaron refugio en la casa de Rahab, una mujer considerada indigna por los hombres, pero escogida por el cielo para formar parte de una historia eterna. Sabemos que el Señor ha entregado esta tierra en vuestras manos, dijo ella, pues el temor de ustedes ha llenado los corazones de todos. Con sabiduría y valentía, ocultó a los espías bajo lino en su azotea y los desvió de los soldados del rey. A cambio, pidió solo una cosa, misericordia para su familia. El pacto fue sellado con un cordón escarlata en su ventana, un símbolo de fe, una señal de redención en medio del juicio. Y así, en el corazón de la ciudad maldita, nació una llama de esperanza. Cuando el pueblo de Israel se levantó aquella mañana, el río Jordán corría crecido por las lluvias de la primavera. Era impetuoso, inquebrantable, imposible de cruzar. Pero el Dios que partió el mar rojo no había cambiado. El arca del pacto fue al frente, llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Y cuando las plantas de sus pies tocaron las aguas, el milagro sucedió. El río se detuvo río arriba, formando un muro invisible. El cauce descendente se secó, y ante la mirada de miles, el pueblo cruzó en seco. 12 hombres, uno por cada tribu, recogieron piedras del lecho del río. 12 piedras fueron levantadas en tierra firme, en un lugar llamado Gilgal, como testimonio eterno. Josué dijo, estas piedras servirán como señal. Cuando vuestros hijos pregunten qué significan, les diréis, las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Y así, bajo cielos abiertos, el pueblo de Israel entró finalmente en la tierra prometida, no por su fuerza, sino por la fidelidad de su Dios. En Gilgal, el Señor limpió la vergüenza de Egipto. Toda la generación nacida en el desierto fue circuncidada, pues no habían sido consagrados durante la peregrinación. Con sangre fue sellado el pacto, y con pan sin levadura celebraron la Pascua, comiendo del fruto de la tierra por primera vez. Al día siguiente, el maná cesó. El alimento del desierto quedó atrás, y comenzó la cosecha de una tierra nueva. Pero antes de alzar la espada, Josué tuvo una visión que marcaría su destino. Un hombre estaba de pie con espada desenvainada frente a él. Su presencia era sobrehumana. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, preguntó Josué. Ni de uno ni de otro, respondió. Yo soy el príncipe del ejército del Señor. Y Josué cayó rostro en tierra, y el hombre le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. El mensaje era claro, la guerra que venía no era solo terrenal, era santa, era divina. Jericó era la ciudad más inexpugnable de toda Canaán. Sus muros eran dobles, sus torres altas, sus soldados entrenados. Pero el Señor no ordenó un asedio tradicional. En lugar de lanzas, trompetas. En lugar de gritos, silencio. En lugar de ataque, obediencia. Por 6 días, el pueblo rodeó la ciudad una vez al día. Solo los cuernos de carnero sonaban, y el arca del pacto marchaba en el centro. Al 7º día, rodearon la ciudad 7 veces. Y cuando sonaron las trompetas por 7ª vez, Josué gritó, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo alzó su voz, y los muros colapsaron como si el mismo cielo los hubiese derribado. Jericó fue tomada, y consagrada como anatema. Solo Rahab y su familia fueron salvos, como había sido prometido. La primera victoria fue total, y quedó escrito, el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. La euforia de la victoria en Jericó fue breve, porque en medio del campamento de Israel, un corazón codicioso había quebrado la santidad de Dios. Acán, de la tribu de Judá, tomó para sí oro, plata y
y un manto babilónico, escondiéndolos bajo su tienda, ignorando que ante los ojos del Altísimo no hay rincón oculto. Ignorando el pecado, Josué envió hombres contra Ai, una ciudad más pequeña, pero fueron derrotados. 36 israelitas murieron, y el corazón del pueblo se derritió como agua. Josué rasgó sus vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca y clamó: ¿Por qué, Señor, has hecho pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en manos del enemigo? Pero la voz de Dios tronó con justicia: Israel ha pecado, no estaré con vosotros mientras no destruyáis el anatema. Al día siguiente, tribu por tribu, familia por familia, el pecado fue expuesto. Acán confesó, y fue juzgado conforme al pacto. El valle donde fue castigado fue llamado Ase, el valle del quebrantamiento. Solo cuando el pueblo fue purificado, Dios restauró su favor. Entonces Josué, con sabiduría divina, preparó una emboscada, y Ai cayó en manos de Israel. Esta vez, la victoria vino acompañada de temor reverente. Israel aprendía que la conquista no era solo externa, sino también del corazón. Tras la caída de Ai, Josué no avanzó hacia la guerra, sino hacia la adoración. En obediencia al mandamiento de Moisés, llevó a todo el pueblo a los montes de Ebal y Gerizim, en el corazón mismo de Canaán. Allí edificó un altar al Señor con piedras sin labrar, sin intervención humana, para recordar que la santidad no se forja con manos, sino con obediencia. Sobre ese altar ofreció holocaustos y sacrificios de paz. Y allí, bajo el cielo abierto, Josué escribió una copia completa de la ley de Moisés, y la leyó en voz alta, palabra por palabra, ante todo Israel. Hombres, mujeres, niños, levitas, extranjeros, nadie quedó excluido de oír. Las bendiciones fueron proclamadas desde el monte Gerizim, las maldiciones desde el monte Ebal. Era un recordatorio solemne de que la conquista no era solo militar, sino moral. La tierra era santa, y el pueblo debía caminar en santidad. La espada y la ley marchaban juntas, porque una nación puede conquistar tierras, pero sin pacto no conquista su destino. Mientras Israel se fortalecía, 5 reyes del sur, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron para atacar a Gabaón, la ciudad que había hecho alianza con Josué. Los gabaonitas, temiendo por su vida, enviaron mensajeros clamando ayuda. Y Josué, fiel a su palabra, marchó toda la noche desde Gilgal con sus guerreros. Al amanecer, el Señor sembró confusión entre los enemigos, y Josué los persiguió por el valle. Entonces, en medio de la batalla, Josué alzó sus ojos al cielo, y clamó lo impensable: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que Israel hubo vengado a sus enemigos. Nunca antes hubo día como aquel, ni después, en que Dios obedeciera la voz de un hombre. Desde los cielos, piedras grandes cayeron sobre los ejércitos enemigos, y la victoria fue absoluta. Las ciudades del sur fueron tomadas una por una. Ningún rey pudo resistir la espada de Josué, porque el Señor peleaba por Israel. En ese día, el sur de Canaán fue sometido, y el nombre de Dios fue engrandecido entre las naciones. Pero aún quedaban enemigos al norte, reyes poderosos con carros de hierro, ejércitos numerosos como la arena del mar, y fortalezas que desafiaban la tierra. Una alianza se formó bajo el mando de Jabín, rey de Jase, el trono del norte. Pero Dios dijo a Josué: No les temas, porque mañana a esta hora yo los entregaré muertos delante de Israel. Josué ascendió contra ellos súbitamente, como relámpago de juicio, y el Señor los entregó en sus manos. Jase fue tomada y quemada, sus carros destruidos, sus caballos inutilizados, y toda la región del norte fue sometida, conforme a la palabra del Señor dada a Moisés. La guerra cesó, la tierra quedó en paz, y comenzó el tiempo de herencia. Josué dividió la tierra entre las 12 tribus. Cada tribu recibió su porción, desde el monte hasta el valle, desde el desierto hasta el mar. A Caleb, el guerrero anciano, se le dio Hebrón, porque siguió al Señor con corazón perfecto. Se establecieron ciudades de refugio, ciudades levíticas, límites tribales. Y así, por fin, Israel habitó en casas que no construyó, y comió de viñas que no plantó, porque el Señor había cumplido su promesa. Ya anciano y lleno de años, Josué convocó a todo Israel, a sus jueces, ancianos, príncipes y tribus. En Siquem, lugar donde Abraham había erigido su primer altar, Josué levantó su voz una última vez: Vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho por vosotros. Él ha peleado por vosotros. Les advirtió contra la idolatría, contra mezclarse con las naciones, contra olvidar el pacto. Y les dijo: Escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa, serviremos al Señor. El pueblo respondió: Al Señor serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué escribió estas palabras en el libro de la ley, y levantó una gran piedra bajo una encina como testigo eterno. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. Fue enterrado en su heredad en Timnat Sera. Y mientras vivió él, y los ancianos que le sobrevivieron, Israel sirvió al Señor. También fueron sepultados
sepultados en ese tiempo los huesos de José, que habían sido traídos desde Egipto. Así cerró Dios el ciclo de una generación y selló, con fidelidad, la conquista de una promesa que nació siglos antes, bajo las estrellas de Canaán.